Muy buen día con todos. Hoy en Revista tenemos un video más de esta sección. Pertenezco a la Sociedad de Ciencia Básica de San Fernando, SOCIBAS, y soy miembro de la ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana. Mi nombre es Brando Chonguelarriategui y bien, vamos a dar la explicación de este artículo que vamos a ver. Este artículo de la International Journal of Morphology, publicado en el año 2012, se llama Múltiples variaciones de los ramos del plexo braquial con conexiones bilaterales entre los nervios ulnar y radial. Bien, acá vamos a tener su resumen en el cual vamos a rescatar las 4 principales ideas. De amarillo. Primero, en el lado izquierdo, el nervio musculocutáneo estaba ausente y los músculos del compartimento anterior del brazo estaban inervados por el nervio mediano. El nervio mediano se encontraba formado de 3 raíces, de 2 provenientes del fascículo lateral y una del fascículo medial del plexo braquial. Segundo, en el lado derecho, en la mitad distal del brazo, el nervio musculocutáneo generó un largo ramo comunicante con el nervio mediano. Tercero, en el brazo, en ambos miembros superiores existían ramos comunicantes entre los nervios ulnar y radial. Y por último, cuarto, la coexistencia de estas variaciones parece ser única y no ha sido relatada en la literatura consultada, lo que hace resaltante a este artículo. Bien, antes de hablar del caso, vamos a hacer una pequeña reseña anatómica del plexo braquial. Sus raíces del plexo braquial se componen de C5 a T1, las cuales de C5 con C6 y C8 con T1 forman los troncos superior e inferior, mientras que C7 forma el tronco medio. A su vez, estos troncos tienen divisiones anteriores y posteriores. De las divisiones anteriores del tronco superior y medio nacen los fascículos, en este caso el fascículo lateral, y del tronco inferior sale el fascículo medial. Y las divisiones posteriores de estos 3 troncos dan lugar a lo que sería el fascículo posterior, y de estos fascículos o cordones nacen los siguientes ramos terminales. Tenemos del fascículo lateral a lo que sería el nervio musculocutáneo, que va a inervar los músculos de la región anterior del brazo. Tanto del fascículo lateral como el medial, el nervio mediano, y del nervio medial, el nervio cubital. De la región posterior da lugar a lo que sería el nervio radial y el nervio axilar provenientes del fascículo posterior. Si quieres seguir el GIF completo, lo puedes ver en nuestros videos de anatomía SOCIBAS. Y bien, vamos a hablar del caso clínico. En la Universidad de KwaZulu, en Sudáfrica, en una disección cadavérica rutinaria en el Departamento de Anatomía Clínica, se observaron las variantes anatómicas siguientes. Tenemos una vista tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y ahí las tenemos. El nervio musculocutáneo, que está de verde, tenía una comunicación con el nervio mediano justo antes de penetrar al músculo coracobraquial. Este daba un ramo comunicante que se unía en el tercio distal del húmero. Y bien, ahí tenemos de celeste el nervio cubital o ulnar. Bien. En el lado izquierdo vamos a ver que el nervio musculocutáneo estaba ausente. En su lugar teníamos que el nervio mediano estaba formado por 3 raíces. 2, las de rojo, que provenían del cordón lateral, y una del cordón medial. Ahí las tenemos. Y vamos a ver que del cordón lateral de esta raíz daban justo las ramas que inervaban los músculos de la región anterior del brazo. Ahí tenemos al nervio para el músculo coracobraquial, nervio para el músculo bíceps braquial y el nervio para el músculo braquial. El nervio del músculo braquial se continuaba como el nervio cutáneo lateral. Bien, en otras imágenes que tenemos, vamos a ver que el nervio radial, que está pintado de naranja, tenía comunicaciones con el nervio cubital justo en la zona media del húmero, que ahí tenemos la rama comunicante de amarillo. Y en el miembro superior izquierdo vemos que el nervio cubital como el nervio radial al principio estaban unidos en una misma vaina y tuvieron que ser disecadas cuidadosamente para poder separarlas. Al final se observó que había múltiples comunicaciones entre ambos nervios, lo cual es lo que se resalta en la literatura, que no se ha observado antes justo ramos comunicantes entre el nervio radial y el nervio cubital. Y esa es la importancia de este artículo. Bien, para finalizar, ahí tenemos también el nervio mediano pintado de morado. Y lo que se resalta de este artículo es que habían comunicaciones entre el nervio ulnar y el nervio radial,
¿Fijados en dónde? En la región del brazo, que es algo que no se había descrito antes, ¿no? Y bien, esta es la bibliografía consultada. Y ya sabes, comparte nuestro contenido de anatomía SOSI-BAS en las redes. Sigue nuestro proyecto de Anato en 10 minutos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte nuestros videos. Y eso sería todo. Muchas gracias.